Pues como decíamos anteriormente, entramos en una nueva fase de esta crisis financiera que comenzó en 2008 con los bancos centrales volviendo a buscar la forma de mandar estímulos al mercado y buscando también una tabla de salvación en los gobiernos y en otros organismos que puedan ayudarles a salir de esta crisis en la que nos hemos metido, en la cual echamos más estímulos al mercado, pero no conseguimos que haya crecimiento. Vamos a analizar toda esta situación que se está empezando a gestar en la reunión de los bancos centrales de mañana del Banco Central Europeo y de la semana que viene de la Reserva Federal con Gonzalo Cañete, sobre todo de Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Raúl, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos, todo el mundo muy pendiente de esa reunión de mañana del BCE y queremos saber si se va a materializar ese cambio de rumbo en las políticas monetarias, en no a bajar de tipos. Se está hablando de bajar de 10 puntos básicos, 20 puntos básicos en el tema de la facilitación de los depósitos a los bancos y otras medidas que se puedan tomar. ¿Qué más puede hacer, Gonzalo, el BCE por estimular la economía en la zona euro? Y realmente quería preguntarte si estas medidas tú crees que son para estimular el crecimiento o aquí lo único que interesa al final es bajar el euro porque es la forma de monetizar la deuda y reducir el endeudamiento del BCE y de todos los estados. Vale, sí, son dos preguntas diferentes. En realidad yo creo que el hecho de que se vuelva otra vez al truco de darle a la máquina y volver a estimular la política con, como decíamos, hasta quizás, según Goldman Sachs, 250.000 millones de compras que realizaría de nuevo en una QE el Banco Central Europeo, volverían a darle a la máquina y empezarían a absorber como un aspirador activos. ¿Para qué están hechos? ¿Para generar crecimiento o para evitar un colapso, como tú decías, de las propias deudas, impagos o un colapso del propio mercado? Hay una distinción fundamental para que entendamos cuál es el problema actual de los bancos centrales. Evidentemente se persigue generar crecimiento económico, pero el problema desde el año 2008 hasta la actualidad prácticamente ha sido siempre el mismo. Se ha generado una serie de dinero fresco, impreso, que ha ido al sistema bancario, pero que no ha salido del sistema bancario a la economía real en forma de crédito, no ha generado un crecimiento real, tangible, sino que se ha dedicado a alimentar en compras a activos como las acciones, los bonos, la deuda corporativa, la deuda pública, incluso el real estate. Pero vemos que en realidad nunca se ha traducido, por decirlo de algún modo, en consumo, en un incremento significativo del consumo, en un incremento significativo de las rentas. Eso no ha ocurrido, por eso no hay inflación. Esa es la naturaleza, en esencia, del problema de la política monetaria actualmente, que no ha conseguido generar un efecto real sobre la economía que impacte en la inflación, que impacte en el consumo, que impacte en el empleo, que impacte en los salarios, sino que se ha quedado en inflar, romper máximos en el único mercado, es el mercado de acciones, pero no el mercado laboral. No se han roto máximos en creación de empleo, no se han roto máximos en consumo ni en inflación. Incluso ahora la sugerencia última era que se pudiesen cambiar las tasas de inflación máximas del 2% a un 4% en un escenario en el que sea ya prácticamente a los próximos 5 o 10 años las inyecciones monetarias que se sigan haciendo para evitar ese colapso del mercado. ¿Por qué se pide ese cambio a 4%? ¿Qué gana el Banco Central con eso? Distanciar, en mi opinión, lo único que persiguen es distanciar el techo de inflación que se esperaría para cortar el estímulo. Porque a lo mejor piensan que, fíjate una cosa, el caso del dólar, por ejemplo, si se inicia una contracción o una nueva QE, en la tasa de interés se reduce en el dólar y se persigue de nuevo un estímulo monetario como tal, entonces lo que van a conseguir es que se van a dar cuenta que mientras el dólar deje de ser atractivo como moneda de reserva y dejará de ser atractivo como moneda de reserva si se vuelve barato, ese dólar fluirá antes o después de vuelta a Estados Unidos y se podría generar inflación sin que eso implique que exista crecimiento económico o consumo en Estados Unidos. Entonces yo creo que eso puede ser un boomerang. Las QEs pueden tener un efecto de boomerang y esos países lo saben y quizá por eso incrementen ese techo de inflación del 2 al 4% si lo hacen. Gonzalo, buenas tardes. Hola Manuel, ¿qué tal? Precisamente ha saltado a la palestra en estas semanas la moción del People's QE, es decir, el QE de la gente, el Quantitative Easing de la gente, la flexibilización cuantitativa. Esto significa una canalización más directa de los fondos de los bancos centrales hacia la población y no a los bancos. Lo mismo ocurre con la teoría monetaria moderna, que subyugaría explícitamente a los bancos centrales para financiar a los gobiernos en un momento en el que el concepto de un ingreso básico universal también está trayendo un creciente interés y es necesario reevaluar ese proceso de determinación de salarios. Todas estas medidas nos suenan muy alejadas de lo que es la economía del mercado clásica. ¿Se está volviendo comunista el capitalismo, o al menos keynesiano? Pues es muy buena pregunta porque tal parece. Desde luego, lo que hemos visto o lo que estamos viendo actualmente nunca se ha visto antes en la historia. Así que ni siquiera sería ni comunista ni keynesiano, sino sencillamente una nueva forma paternalista de mantener la sociedad de consumo en pie
porque la otra opción es la reestructuración financiera global, o un reset, como hemos dicho en más de una ocasión en este programa. Pensemos que hay dos vías de salir de este problema actual, el estancamiento actual que existe y que saben que antes o después el estancamiento se revertirá. Los fondos de pensiones están hechos con activos tipo acciones, bonos y todo tipo de cosas, pero ¿qué ocurrirá cuando antes o después todo ese dinero inyectado e impreso vuelva a los balances de los bancos centrales? Esos activos probablemente puedan colapsar si no tienen realmente un respaldo de la economía real para comprarlos. Si no hay inversores de carne y hueso como tú y como yo que estén dispuestos a comprar acciones o bonos, no habrá un sostenimiento de ese tipo de mercados. Entonces, las dos vías de escape para este problema son, uno, la que tú has dicho, que es continuar con esta orgía de dinero, con esta política de dinero gratis, con esa renta básica, es decir, vamos a darle a la gente dinero simplemente para que no colapse el sistema, que sigan consumiendo aunque sea dinero ficticio. Pero claro, sabemos que eso puede ser una solución quizá inmediata, pero a largo plazo el problema ya sabes cuál va a ser, la confianza en el sistema monetario. En cuanto esto se desvirtúe, y ya lo está, los precios de los activos ya no representen realmente valor real, sino que sean simplemente valor nominal, producido artificialmente por los bancos centrales, entonces llegará un momento en el que no sepamos realmente. La otra opción, que es la otra vía, en vez de hacer una huida hacia adelante con renta básica, incluso con el proyecto Eurocoin, inyectar directamente criptoeuros en un futuro al ciudadano europeo, la otra opción es no huyamos hacia adelante, sentémonos ahora, tiremos de la palanca y resolvamos esto ya. Pero claro, nadie quiere meterse en ese jardín porque saben que una reestructuración del sistema monetario actualmente llevaría, sin lugar a dudas, a una contracción brutal de la oferta, y eso significa pues salarios mucho más bajos, precios mucho más altos, insolvencias por todos los lados, porque llevamos 10 años de posponer deudas, así que sean insolvencias, recortes de salarios, paro, un coste social altísimo, pero claro, un reset, un tirón. Por eso las propuestas de volver al patrón oro, de un sistema monetario global, para que con una moneda global, para que no se pueda hacer este tipo de trampas y para que los problemas tengan que ser resueltos desde el mundo real, desde la economía real, con la gente de carne y hueso, creando empleo y creando riqueza. Y otro sector que está en el disparadero, además de, digamos, los ciudadanos, ¿no? Porque no llega ese dinero a la clase media y cada vez está más empobrecida, son los bancos, ¿no? Los ingresos por operaciones en 5 de los bancos más grandes de Wall Street han disminuido en un 8% en el segundo trimestre de este año, ¿no? Y esto viene ya de una caída del 14% del primer trimestre. Se espera que los bancos europeos publiquen caídas más grandes la próxima semana cuando informen, y más con estas medidas que parece que puede estar preparando el BCE, ¿no? De subirles más la facilidad de depósito, ¿no? Que tengan que pagar más por dejar su dinero en el Banco Central Europeo. ¿Qué sucederá con los bancos, Gonzalo, cuando finalmente caiga el mercado? Porque uno puede imaginar, si los ingresos de capital de los bancos están desplomando, cuando el SP están máximos, pues cuando el SP caiga, esto se tiene que ir a pique necesariamente. Bueno, en principio sí, porque los bancos son los custodios del capital, del dinero, y son los únicos que podrían meterle compra a un mercado si todo cae. Pero también, por otro lado, si analizamos la naturaleza del problema que tienen los bancos, la principal fuente de ingresos para los bancos es la tasa de interés, que es el precio del dinero. Son comerciantes de dinero, venden dinero y prestan dinero y cobran por el dinero que te venden y que te prestan. Por lo tanto, la tasa de interés negativa muy baja les mata, o sea, mata sus ingresos, su principal fuente de ingresos. Pero no hay que olvidar que precisamente por eso se creó la tasa de interés negativa. O sea, la tasa de interés negativa dictada por el BCE, la de depósito, se creó para forzar a que los bancos, si no quieren palmar pasta dejando el dinero en el sistema bancario, que la saquen fuera y que la presten. Por eso se creó, para forzarles a prestar crédito a la economía real. Lo que pasa es que, digamos que en este caso la carta que juega el banco es que la tasa de interés negativa me hace daño porque los depósitos que tengo me cuestan dinero. Bueno, pues sáquelos usted y préstelos al mercado de real, que era el objetivo con el que se creó esta política de tasa negativa de depósito. El problema es ese, el problema es el de siempre, la confianza. Ni siquiera ellos mismos creen en la estabilidad del sistema y por eso no sacan crédito al mercado real, porque piensan que realmente la situación no se ha arreglado. Por eso vimos lo que llaman los mercados zombificados, porque esto colapsó, o sea, el sistema quebró hace ya años. Lo que hemos visto desde entonces, ¿qué es? Un mantenimiento de un sistema funcionando a base de inyectar continuos estímulos de liquidez, pero que no responden a una demanda real de manos privadas, sino que corresponden a una demanda de una mano invisible que está hecha por los bancos centrales, que mantiene en vilo este castillo de naipes y que lo están pintando de metal para que parezca de acero, pero son de naipes
Y ese es el sistema monetario actual. Los bancos van a palmar pasta mientras no quieran canalizarla a la economía real, y esa es la naturaleza del problema que tiene actualmente la economía de Europa. Pues de momento lo dejamos aquí, nos iremos de vacaciones y a ver cuándo volvamos si han conseguido arreglar los bancos centrales el problema o seguimos igual y tienen que tirar del Estado. Que Gonzalo, muchas gracias por habernos acompañado este año en Mercado de Divisas, que tengas buenas vacaciones si tienes ahora vacaciones y nos vemos ya la próxima temporada, en septiembre. Igualmente, gracias a vosotros por contar conmigo. Venga, un abrazo, chao. Un abrazo.